Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre el clima para los negocios agrícolas en nuestro país, cuáles son las perspectivas y algunos de otros de los temas que hacen al sector con Juan Ángel de la Fuente, que es presidente de Ocara y director de ADP. ¿Cómo han cambiado las herramientas digitales la forma de hacer estudios de mercado? Esta pregunta, entre otras, la va a responder Rafael Valek, que es líder de Insights de Sol, y Santiago Legarra, que es fundador y líder de investigación de Sol. Bien, y lo anunciamos al comienzo del programa. Les damos la bienvenida, por supuesto, a ustedes que están del otro lado y nos acompañan en una nueva edición de Empresarios de Acá. Y el primero de los temas de hoy que vamos a tratar es hablar de lo que hace al análisis, a lo que hace la investigación de mercados, con la aplicación de tecnología y cómo las empresas están cada vez más buscando este tipo de servicios para medir. ¿Para medir qué? Bueno, ahora lo vamos a ver y qué mejor que analizarlo con Santiago Legarra, que es fundador y líder de investigación en Sol. Bienvenido, Santiago. Gracias. Y Rafael Valek, que es líder de Insights en Sol. Rafa, bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la empresa, sus roles. Lo invito a Santiago que nos cuente un poco sobre Sol. Bueno, a ver, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Sol nació ya hace más de 10 años buscando ocupar un espacio que entendíamos que estaba desatendido, que era el tema de investigación de mercados y lo relacionado a experiencia del cliente, satisfacción de clientes, score de recomendación, todo lo que tiene que ver con medir la experiencia de los usuarios, consumidores, clientes, aplicando tecnología. Nos parecía que el mundo había cambiado a partir de ya del 2007-2008 con la incursión de las redes sociales. Las marcas empezaron a sentir que necesitaban más datos, más información, procesada más rápido, poder tomar decisiones de una forma más eficiente, pero sin embargo seguíamos midiendo, y nos incluimos, seguíamos midiendo en esa época con las metodologías tradicionales, procesos que eran un poco largos, bastante costosos, con una foto que siempre venía hacia atrás, bueno, ¿qué pasó hace 2 meses? O la foto de hoy, pero en realidad siempre veníamos midiendo de atrás. Y no existía en Uruguay una plataforma o una aplicación que permitiera medir y ver datos en tiempo real. Lo que hicimos fue aplicar tecnología a investigación para que las empresas pudieran medir de forma más recurrente, que es clave, medir de forma más eficiente y más recurrente, y de alguna forma empezar a entender qué es lo que los clientes y el mercado quiere, más rápido, más eficiente, más económico. Y eso fue un poco el crecimiento nuestro que hemos tenido exponencial en estos últimos años. Porque lo que básicamente, uno piensa en lo que es encuestas, analítica y demás, es quizás la llamada telefónica, ¿no? La encuesta hoy, bueno, online, sí, pero como que el sistema clásico. Exacto. ¿No? Nosotros entendíamos que había que crear y sumar canales, entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos con Sol y desarrollar fue la posibilidad que la plataforma utilizara más de un canal de contacto. Entonces, no solamente llamadas, te lo decís tú, pero el celular, los mails, los códigos QR, las redes sociales y, ¿por qué no?, que hubiera múltiples posibilidades de ingresar información y que quede todo consolidado en un solo dashboard de datos. Y ya que estábamos en ese proceso, ¿por qué no permitir que las empresas que trabajen con nosotros vean los datos en tiempo real? Ajá. Y que puedan tomar decisiones mientras las cosas están sucediendo? Más allá que después, obviamente, siguiéramos haciendo un análisis técnico, cruzando información, haciendo recomendaciones, pero en el proceso, ¿qué pasa? Nosotros lo que tratamos de hacer en ese momento, y lo hacemos hasta el día de hoy, fue romper ese paradigma y el status quo de ese momento de cómo se medía y permitir que las empresas vean que qué es lo que las cosas están sucediendo mientras pasan y poder tomar medidas correctivas o detectar oportunidades de mejora inmediatas. Voy viendo cómo va mi campaña. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen mis clientes del interior versus los de Montevideo? De los que compran online versus los que visitaron un local. ¿Dónde están las oportunidades de mejora? ¿Cómo los gerentes de locales o de servicios pueden hacerse esa información rápido y traccionar una acción correctiva si es necesario en forma inmediata? Bueno, todo eso antes no existía, un poco porque eran las metodologías que usábamos nosotros y entendíamos que hacía falta. Desarrollaron esa plataforma. Desarrollamos una plataforma que lo que buscó fue
en el mundo de las investigaciones estamos las consultoras tradicionales que medimos y se sigue midiendo como toda la vida. Hay muchas plataformas de encuestas que son online, Google Force, SurveyMonkey, Qualtrics, hay un montón, que uno puede autogestionarse su propia investigación o su propia encuesta, pero en el medio no había nada, no había una plataforma o no había un desarrollo que tomara lo mejor que existiera en el mundo de la investigación online y la adaptara a Uruguay, con las necesidades uruguayas, con los costos uruguayos, con la eficiencia que necesitábamos nosotros para medir. Y lo que hicimos fue conjuntar esos dos mundos. Había una zona gris ahí entre las consultoras tradicionales y las plataformas online. Lo que hizo Sol fue juntarlas y con desarrolladores uruguayos, ingenieros uruguayos, y con algoritmos propios desarrollamos una plataforma que buscó arrojar luz sobre datos procesados, analizados en tiempo real, con todo el peso que tiene la analítica de texto libre. Cuando uno investiga es muy importante, más allá de lo cuantitativo, que está muy bueno, dejar que la gente escriba, se exprese, diga que se siente, pero después está el desafío de clasificar esa información cualitativa. Bueno, nuestro software, una de las características que tiene es que analiza todos esos verbatims, esa información cualitativa, y la pondera en función de lo que la gente está diciendo, como si fueran nubes de palabras, donde uno va viendo palabras, servicios, atributos. Estamos viendo en pantalla justamente cómo se luce. Y de esa forma, el empresario que está viendo esos datos en tiempo real pueda rápidamente detectar dónde hay una oportunidad de mejora, una oportunidad de negocio o algo para desarrollar. Que clarísimo. Bueno, Rafa Vale, como lo conocemos en el ambiente, porque Rafa tiene mucha experiencia en lo que es el mundo de la publicidad, ¿no? En agencias, como mentor de emprendimientos también, líder de Insight, para aclarar. Bueno, para aclarar, a ver, la rigurosidad técnica, tecnológica y el desarrollo de la plataforma, que aparte es desarrollada por gente en Uruguay, nos permite descubrir y alumbrar insight en las empresas, ¿no? O sea, nosotros decimos que más allá de los datos duros que entregamos, también entregamos datos sobre mercado, tendencias e insight. Los insights le llamamos a todas esas cuestiones que permiten a las empresas, a las marcas, a las organizaciones detectar oportunidades de crecimiento, de expansión de negocios, de comprensión mejor de una población o de sus consumidores. Santiago hablaba de todo lo que puede entregar la plataforma, insistía en la voz del cliente, por ejemplo, que es un elemento que hoy para cualquier rubro, en cualquier tipo de organización es importante saber qué está diciendo de vos, qué está pensando sobre vos un cliente hoy, ¿no? Esto de poder ofrecerle a las marcas, a las empresas la posibilidad de, con datos de hoy, poder tomar decisiones ya mañana es muy valioso para nosotros. Entonces, esa es un poco la promesa que está atrás de la plataforma. Allí Santiago o Rafa, quien quiera responderlo, o la pueden complementar entre los dos. Sí, claro. ¿Cómo están hoy las empresas, ¿no? Uruguayas con la disposición o no a invertir en estas cuestiones, ¿no? Porque por un lado podemos tener, sí, los ejemplos claros, que son empresas que de repente son multinacionales, que vienen ya con una expertise, digamos, desde el afuera, pero quizás la empresa uruguaya clásico, con clásica forma de medición, no está muy ayornada. No, a ver, dos cosas. Por un lado, nosotros lo que vemos es que las empresas están muy ávidas por conocer, por tener datos, por información. Ahora está todo lo de la inteligencia artificial que les genera oportunidades o genera el desafío de cómo utilizarlas para poder sacar provecho de ellas. En realidad nuestra plataforma, una cosa que quería decir que no es menor, es que en realidad está hecha para democratizar esto de las investigaciones. No está hecha o no fue desarrollada para que las empresas grandes midan, que de hecho sí lo miden, sino que también para que los emprendedores, los proyectos, las empresas familiares, que son la gran mayoría del país, sepan que pueden hacerlo y que hay formas muy fáciles y rápidas y eficientes para medir. Y lo que notamos de la empresa más chiquitita que trabaja con nosotros a la multinacional más grande es que todas tienen ganas de medir, tienen ganas de saber, tienen ganas de tomar de tomar decisiones basadas en datos reales y no en subjetividades. Y hay como una tendencia de los empresarios actuales de decir, bueno, no vamos a seguir haciéndolo hoy lo que hacíamos como lo hacíamos ayer, porque tal vez haya una mejor forma de hacerlo. Y en ese camino nosotros encontramos que tanto las empresas pequeñas como las grandes están con ganas de medir más, de saber más, de conocer más, de analizar más, y en ese camino es que nosotros tratamos de ayudarlos en el día a día. Yo complemento esto con un dato que lo vemos nosotros en las reuniones, o sea, es permanente y es creciente, y le pasa a los empresarios que estén viendo este programa ahora,
la importancia de los datos llegó para quedarse en todas las organizaciones. Y esto no afecta solamente los datos que tienen que ver de repente con cuestiones más financieras o comerciales de las empresas. Hoy también nos están convocando o estamos trabajando en procesos de medición de comportamientos humanos a nivel a veces organizacional, ¿no? ¿Qué prefiere un grupo de colaboradores? ¿Cómo se dimensiona mejor un departamento? ¿Cómo puede ser un proceso mejor para que el colaborador esté más a gusto y sea más productivo? O sea, nos está empezando a pasar que la herramienta es tan robusta a ese nivel que permite salir de repente de cuestiones más financieras o comerciales y meternos en cuestiones más humanas. Exacto, sí, o cómo impactó la crisis hídrica en Uruguay, qué ha modificado el uruguayo luego de la crisis hídrica en el consumo diario, en su diario vivir, y nosotros arrojamos luz sobre ese tipo de información para que después organizaciones puedan generar acciones en base a esos datos que les damos nosotros, o muchas veces empresas que necesitan más información comportamental, no tanto transaccional, que lo tienen, sino, bueno, en qué momento o por qué una persona define o decide comprar un producto sobre otro, pero para qué lo compra, en qué momento del día lo usa, cuáles son esas frecuencias de uso que no están de alguna forma medidas. Tratamos de arrojar mucha luz, y ahí viene el tema de los insights también, sobre esos datos más comportamentales y menos transaccionales, que de alguna forma es como las empresas antes tenían, ¿no? Muchos emprendimientos incipientes que de repente no están generando ingresos, pero que quieren validar una idea, que quieren validar un negocio. Estamos trabajando con muchas empresas y con muchos emprendedores que, o por generación de una nueva unidad de negocio o por generación directamente de un negocio nuevo, están queriendo saber un poquito. Y bueno, nada, la rigurosidad esta de la que yo hablaba, metodológica, más la eficiencia en procesos, en tiempos y en costos, nos está abriendo puertas con un montón de cosas, por suerte. No, y además que es un must have, o sea, es un tener obligado una investigación de mercado si uno quiere emprender algo, tantear a ver si mi producto lo recomendable, ¿no? Puede funcionar. Te puede salvar de una mala decisión. La intuición está buenísima y la tenemos todos y es parte del ser humano, pero está bueno cuando puede esa intuición estar confirmada o por lo menos con un gris, ¿no? Una segunda voz. ¿Y cómo es el mix, ¿no? En lo que es lo hablamos un poquito al explicar la herramienta, pero por ejemplo, a la hora a mí me interesa saber lo que conversan con los empresarios, ¿no? Cuando van a una reunión, decir, bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, yo tengo esta empresa y produzco estas macetitas con estas plantas y quiero saber si tengo posibilidades en un mercado en que de repente las venden de forma artificial y no natural, ustedes qué me pueden ofrecer, ¿no? Es interesante lo que decís, porque en realidad nosotros no hemos perdido toda la pata de consultoría. En realidad nosotros, en esa hipótesis que tú decís, lo primero que hacemos es reunirnos personalmente en lo posible, más allá de todo esto de la virtualidad y tener reuniones online. Creemos que está bueno el seguir manteniendo esas reuniones personales, donde en realidad lo que preguntamos es, bueno, ¿cuáles son tus inquietudes? ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Dónde crees que están los dolores? Ya sea comerciales, de servicio o desafíos de lo que sea. Y en ese camino tratamos de construir juntos, no solamente cuál sería la mejor metodología para aplicar en función de tus inquietudes o en función de tus necesidades, sino cómo hacerlo. Y dentro de las opciones amplias que tenemos de posibilidades de investigación que tiene Sol, ¿cuáles son las que en esta etapa son las mejores para ti? ¿Y cuáles serían los próximos pasos? Porque tal vez podemos empezar por adentro, es decir, bueno, a ver, qué servicio estás dando, cómo está conformado tu planilla y qué tipo de servicio das, y empecemos por dentro para ver cómo se sienten ellos frente a la empresa y después cómo el cliente percibe que tu empresa está dando un buen servicio, y después vayamos al mercado. Pero primero arranquemos por casa y en ese camino es que vamos construyendo, bueno, hacia dónde hay que ir y cuáles son esas etapas que uno debería hacer para alcanzar los objetivos que el empresario nos plantea. Nosotros tenemos que establecer en cada negocio, en cada empresa, en cada proyecto, los indicadores que mueven la aguja de ese negocio. Después nos metemos en el proceso de la generación de la pauta de investigación. Santiago lidera esa área. Es importantísimo entender justamente, ¿no?, cómo es la pauta, qué dimensiones en el estudio vamos a trabajar, y después nos metemos en la parte de cómo vamos a llegar al encuestado, cómo llegamos al dato, cómo logramos poder después decir dato mata relato, pero bueno, a partir de tener los datos. Entonces, la plataforma en eso es muy generosa porque permite
que los datos ingresen por un montón de opciones, ¿no? El SMS, el envío de mailing, incluso tenemos la posibilidad, nos pasa en el retail, por ejemplo, o en artículos o en empresas que tienen cuestiones más de punto de venta, de poder instalar códigos QR en determinados productos, hacer campañas para que la gente se lleve el producto a su casa, escanee un QR, opine, comente, genere una experiencia, eso ingresa en la plataforma, eso el dashboard lo toma y lo mezcla y lo varía junto con los demás datos, sin importar por dónde ingresaron. Nosotros le entregamos eso a la empresa desde el día 1. La empresa está viendo online el comportamiento de la encuesta. Nosotros llegamos a estos datos o por una base de datos que nos provee el cliente o por los QR instalados donde queramos instalarlos o incluso geolocalizando respuestas utilizando internet y redes sociales. Como si hiciéramos una campaña publicitaria que vamos a buscar el target del consumo de un producto, bueno, buscamos el target que nos interesa tener en cuenta para entregarle el dato al cliente. Allí preguntarles, ¿no? ¿Cómo hoy en esas conversaciones, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, de repente las barreras que ustedes ven que quizás los empresarios puedan tener a la hora de, bueno, si es interesante lo que dijeron al principio, hoy todos están ávidos de medir, ¿no? Pero bueno, hay ciertas cuestiones que quizás lo económico, todavía no la confianza en la tecnología, digo, en general se los pregunto, ¿no? Porque es una medición de lo que pasa del otro lado quizás a muchos. Nosotros siempre lo que tratamos, o de alguna forma recomendamos, es que las empresas, no importa que seas chiquita, mediana o grande, empiecen a tener un presupuesto asignado a lo que es investigación. O sea, así como asignan recursos a diferentes áreas, a marketing, a comunicación, recursos humanos, etcétera, 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 que se animen a destinarle un presupuesto a esto de investigar, a esto de conocer, a esto de anticiparte, a esto de entender, porque les va a ser mucho más eficiente y se van a ahorrar mucho dinero. De hecho, muchas de nuestras campañas o acciones que hacemos para clientes de todo tipo y color, le damos mucha información sobre, bueno, tú querés lanzar este producto o estás pensando en desarrollar esta campaña, bueno, pero ¿de qué manera? ¿Qué red social vas a utilizar? ¿Qué medio de comunicación? ¿Ese medio de comunicación que estás pensando utilizar? ¿Es realmente el relevante para tu target? ¿Es el que realmente va a ser más eficiente para este público objetivo? Cuando uno investiga, está esta instancia de poder profundizar en algunos aspectos que de repente no son el core de la investigación, no es el foco que vos estás poniéndole a este estudio, pero siempre ese tipo de datos sirve después a la hora de cruzar informaciones y bueno, si yo estoy pensando en una mujer o en un hombre menor de 35 años que viva en Salto, el líder de opinión en este departamento es fulano de tal, el medio que está rindiendo más es X, la red social que se está utilizando más es esta otra, los insights que pueden ser más atractivos para mi producto, para mi categoría son estos otros. Entonces eso hace que a la hora después de desarrollar ese producto o ese servicio, uno sea más eficiente y se ahorre dinero de alguna manera en campañas más masivas que de repente con un mismo mensaje para todos. En ese camino yo creo que también es muy importante que se entienda el asignarle un presupuesto, el mantenerlo, el medirlo y el ver qué generó el año que viene. Y decir, bueno, ok, vamos a ver qué pasó y qué cosas puedo mejorar, qué más puedo aportar en función de la información que le dimos nosotros en el correr de ese periodo. Déjame agregarte acá que esto de los datos que nosotros logramos obtener, muchas veces identificamos sin que el foco de la investigación fuera precisamente esto de los canales de comunicación. Entonces también la oportunidad de abrir tu marca, tu empresa a una investigación te permite descubrir por ahí lo de los insights, un poco las tendencias, los nuevos comportamientos, incluso las nuevas quejas que puede tener un cliente, que de repente no son las de siempre y vos ahora las estás escuchando y eso te permite rápidamente tener oportunidad de mejora. Nosotros cuando vamos a visitar empresarios aliados que podrían ser agencias de publicidad o consultores independientes que manejan otras marcas y otras empresas, nosotros tratamos justamente de abrirle los ojos para entender que quizás entrando en un cliente por la parte más marketinera, por llamarlo de alguna manera, descubrimos cuestiones que pueden aportarle en la mejora desde operaciones, desde finanzas, desde recursos humanos. Porque bueno, las empresas hoy son globales, importa mucho el de adentro, afuera, la comunicación interna, la externa. Trabajamos a todo nivel. Sí, la diferencia la sigue haciendo la gente, más allá de la tecnología. Exacto.
Bien, Así es, quedó Sebastián. clarísimo. Santiago Legarra, fundador y líder de investigación de Sol, Rafael Balek, que es líder de Insights en Sol. Bueno, muchas gracias por darnos luz en lo que están haciendo las empresas hoy con las mediciones de mercado, de audiencias. Me queda un capítulo aparte para hablar de lo que pasa con los medios, que es súper interesante, así que lo dejamos para otra oportunidad. Con mucho Los gusto. invito. Cuando Muchas quieras. gracias por venir. Muchísimas Gracias gracias. por la invitación. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Todos lo hacemos, esa reacción instintiva para protegernos del sol. Pero, ¿es suficiente? ¿Y si en tus manos estuviera la verdadera solución? Dermagloss, líder en cuidado de la piel, te ofrece alta protección contra los rayos UVA y UVB, hidratación profunda y cuidado para toda la familia. Dermagloss, proteger está en tus manos. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Bien, segundo bloque de empresarios, de acá continuamos con el programa y ya tenemos aquí en los estudios del programa, justamente aquí en NH Montevideo, Colombia, a Juan de la Fuente, que es presidente de OCARA, es director de ADP Agronegocios, es directivo de la Asociación Agropecuaria de Dolores y directivo de la Asociación Rural del Uruguay. Bienvenido nuevamente, Juan Ángel. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, siempre es un gusto estar en tu programa, Tatiana. Un gusto recibirte, Juan Ángel. Bueno, son muchos los temas que quiero conversar en esta entrevista. Bueno, Juan es productor agrícola, es un productor agrícola, uno de los tecnológicos más destacados del Uruguay, ¿no? Quizás, no sé si te han dicho te han denominado de esa forma, pero hablar un poquitito del sector agrícola en la actualidad en Uruguay, ¿cómo lo observas hoy tú? Bueno, mirá, yo creo que la generación que estamos en este momento vinculados a la agricultura, sobre todo que es el sector al cual estoy más vinculado, yo creo que si lo miramos en una línea de tiempo, estamos viviendo un momento realmente histórico. La agricultura acá en Uruguay, la agricultura de secano, tuvo un quiebre, yo me animaría a decir, allá del 2002, 2003 en adelante, un conjunto de eventos que sucedieron en ese momento que determinaron cambios de paradigma. Ya del año 90 en adelante venía el gran cambio tecnológico que pasó en la agricultura, que es la siembra directa, ¿no? La siembra directa vino acompañada, una tecnología que se fue imponiendo, vino acompañada de un montón de cambios, no solamente dentro del campo, sino dentro de la estructura de la empresa agropecuaria. En aquel momento instituciones como AUSIDA acá en Uruguay, APRESIDA en la Argentina, traían junto con la siembra directa un paquete que tenía que ver con una forma de ver el sistema agropecuario, como bien lo dijiste vos, vinculado a la tecnología. Muchas veces quienes no conocen del sector agropecuario creen que el sector agropecuario es un sector atrasado, arcaico y demás. El otro día me comentaban en un evento que participé la semana pasada
de que está estudiado que el sector agropecuario es la parte de la producción en Uruguay que más tecnología ha aplicado. Yo siempre digo que basta ir hoy a una empresa agropecuaria de las que estamos acostumbrados a ver en el litoral del país, en el resto, en general en todo Uruguay, y ver el paquete tecnológico que existen. Desde que se levanta un productor y mira su pantalla de la computadora para analizar el clima, el mercado de Chicago, hasta que se sube a una máquina con los monitores, hasta que ve las fotos satelitales, hasta la estructura de la empresa agropecuaria, antes consolidada en un patriarca, para llamarlo de alguna manera, dueño de la tierra y dueño de los medios de producción, y hoy cómo se organizan las empresas agropecuarias. Yo creo que estamos viviendo un momento muy bueno en la parte tecnológica y organizacional. El negocio es como todo negocio, tiene momentos malos, momentos buenos. Lo que sí yo hoy te podría decir que el negocio agropecuario, el negocio agrícola, es bastante más predecible que hace unos años, y creo que es un valor importante. ¿Por qué? Es predecible porque allá por el año 50 y 60, mi abuelo Enrique, que era agricultor, vivía en la casa donde yo vivo hoy, en Rincón de Ruiz, en Dolores, levantaba la cosecha, era bolsa en aquel momento, ¿no? Ni siquiera cosechaba granel, mandaba al molino local y después al tiempo, en una liquidación, se enteraba cómo le había ido, se había ganado, se había perdido, y ese era el impulso normal de un productor agropecuario en aquella zona. Hoy las herramientas tecnológicas le permiten al productor contar con datos que estructurados se transforman en información, que compilada se transforma en conocimiento, y el tener conocimiento permite tomar decisiones acertadas. En cualquier orden de la vida, cuando uno maneja mucho conocimiento, puede tomar decisiones acertadas. Y la otra ventaja que nos da el conocimiento y las decisiones acertadas es que nos volvemos bastante predecibles. Es decir, si uno cuenta con más información, puede imaginarse escenarios. Esto es, teniendo el paquete tecnológico que tiene la agricultura hoy, teniendo la transparencia de los mercados, un mercado uruguayo que tiene muy buenos agricultores a la hora de la parte artesanal, de la parte humana de la agricultura, hace que la variabilidad de los eventos que le pasen al sector, que generalmente son dos, que es clima y precio, los podamos acotar o tener las tecnologías para que las cosas no sean tan catastróficas. Yo siempre digo que los empresarios tenemos que estar dispuestos a recibir buenas noticias y malas noticias. Lo que siempre trabajamos es para no recibir imprevistos. Imprevisto es algo que yo me tendría que haber dado cuenta que me podía pasar y no lo preví y se me vino el problema encima. Entonces, hoy el sector agrícola tiene mucho de eso. Es un negocio tremendamente riesgoso, es un negocio imprevisible en algunas cosas, en donde la tecnología y la organización humana están tratando de achicar la brecha. Entonces, cuando vos me preguntás cómo está el agro hoy, yo creo que está viviendo un buen momento en ese sentido. Después, el resto es típico de cualquier negocio. Momentos malos, momentos buenos. Pero de ese punto de vista, yo creo que es de destacar, y es un proceso que, si lo tengo que ubicar en la historia, es del 2002, 2003 en adelante. El otro día estaba en la Cámara Mercantil y hablábamos que Uruguay y la generación esta nuestra nos dimos un lujo de crear en 20 años un complejo oleaginoso que no existía y pusimos a un grano, que es la soja, en el podio de las exportaciones del Uruguay. En el año 2002 se sembraban 30.000 hectáreas de soja. Esta cosecha posiblemente esté arriba del 1.000.000 de hectáreas, 1.100.000, 1.150.000, estimaciones de DIEA más o menos. Quiere decir que en 20 años Uruguay fue capaz de crear un complejo oleaginoso y dejar a la soja en segundo o tercer lugar de podio de las exportaciones, con unos cuantos millones de dólares que entran a Uruguay, que no solamente van al sector agropecuario. El sector agropecuario, otra cosa importante como concepto, es que es un juego en equipo, se trabaja en equipo. Yo siempre digo que cualquier uruguayo pertenece al sector agropecuario, no creo en la dicotomía campo-ciudad, porque siempre digo que un funcionario de un banco que está concediendo un crédito a un agricultor, un escribano que está haciendo una prenda, un funcionario de BPS que está sellando un trámite, forma parte del sector agropecuario, y esa integración le ha permitido también cultivos
puntualmente estaba refiriéndome al tema de la soja, que se creó en 20 años. O sea, si miramos la historia ganadera del Uruguay, hablamos de 3 dígitos. Y esto prácticamente mi generación fue parte de generar este complejo oleaginoso que mueve servicio, mueve barraca, mueve seguro, mueve puerto, mueve transportes, y me parece que es prenda de legítimo orgullo de quienes hoy están al frente de las compañías agropecuarias, ¿no? De ese derrame que siempre se subraya del agro. Allí, Juan Ángel, mencionabas varias cosas y traté de captar algunas, pero en tanto también prestarte atención, por supuesto. Mencionabas no solo lo que es el cambio de tecnología para lo que es el sector agropecuario, sino también cambios organizacionales. Allí, ¿qué es lo que se puso en juego? Mira, los cambios de tecnología generalmente son los que se ven más fáciles, ¿no? Cuando me refiero a la tecnología, me refiero a las imágenes satelitales, me refiero a la tecnología de riego, me refiero a la siembra directa, todo lo que se llama agricultura digital, que no voy a hablar por 2 razones. Primero, no objeto de este programa, y segundo, hay entendidos y técnicos que saben mucho más del tema. Pero sí, déjame comentarte que para mí hay un cambio que es el que más veo y que más noto, que es la brecha social y cultural que se ha dado con este cambio en el sector agropecuario. Cuando yo era chico, generalmente en una familia tipo, y me voy a referir no a las grandes corporaciones, me voy a referir a las empresas nuestras, que son empresas pequeñas y medianas del litoral del Uruguay. En una familia tipo, los más estudiosos terminaban el liceo y venían a Montevideo a hacer alguna carrera universitaria, escribano, abogado, médico, arquitecto, contador, unas carreras típicas del Uruguay, y en el 70-80% de los casos, por un tema estrictamente laboral, se quedaban en Montevideo. Cirujano, estudiaban, cirujano en el pueblo hay uno solo, no había lugar, se quedaba en Montevideo. ¿Y quién quedaba en el sector agropecuario? Generalmente que quedaba aquel el que no había querido o que no había podido estudiar, quedaba al frente de las empresas agropecuarias. Yo te diría que post-2001, crisis del 2001, post-Astosa, post-venida de los argentinos, en los pueblos como los que yo he vivido, realmente ha habido un cambio cultural importante. La gente que está hoy al frente de las empresas agropecuarias no es el que no quiso o el que no pudo estudiar, es todo lo contrario. El mejor queda al frente de la empresa agropecuaria. Y no necesariamente tiene que ser agrónomo o veterinario. Un crisol de profesiones muy lindo de ver como muestreo la directiva de la Asociación Agropecuaria de Dolores actualmente. Hay economistas, hay veterinarios, hay agrónomos, hay contadores, hay escribanos, hay arquitectos, hay ingenieros. Quiere decir que hay distintas ramas de profesiones con MBA, con capacitaciones importantes que están al frente, no de una directiva como la Agropecuaria de Dolores, sino al frente de las empresas. Y eso ha cambiado el ambiente laboral, porque la gente que vuelve a su pueblo para desarrollarse profesionalmente, empresarialmente, es el que construye su casa en Dolores, el que compra su auto en Dolores, el que hace mover los servicios, el que hace mover el comercio. Y yo creo que al final del día, pues siempre nos hablamos de los negocios y hablamos de los rindes y de las tecnologías, pero yo creo que la agricultura tiene mucho que ver con el impulso cultural y el bienestar de las sociedades. El lema de la Agropecuaria de Dolores es cultura agro. La cultura es el conocimiento que pasa de una generación a otra. Y si la generación que lo recibe lo puede mejorar, el futuro es que vamos a tener una sociedad agraria mejorada, ¿no? Y eso tiene incluso mucho que ver con la palabra agricultura. O sea, la agricultura tiene muchísimo que ver con la parte cultural, y en estos últimos 20 años lo hemos vivido. Yo vengo de la familia materna de productores agropecuarios, y me crié donde mi abuelo productor era el que tomaba la decisión. Mi abuelo tomaba la decisión en su casa, tenía un hijo varón, una hija mujer, pero el hombre tomaba la decisión. Y además tenía otra característica: él era el dueño del campo, el dueño de la maquinaria, y él era el dueño de la gestión agropecuaria. Eso, años 60, años 70, años 80, te diría fines de los 90. Foto del 2025. Primera cosa, las empresas, y no, de vuelta, no me estoy refiriendo a las grandes corporaciones, me estoy refiriendo a las empresas estándar que hay en donde yo vivo. Si bien no me animo a decir directorio, pero las resoluciones son corporativas. Es decir, hay un ensayo de gobierno corporativo en donde los hermanos, los primos, los tíos,
o el que es empresa unipersonal tiene un grupo de asesores, le pregunta al agrónomo o al veterinario, una empresa de consejo consultivo a la hora de tomar decisiones. Todo esto acompañado de todas las herramientas tecnológicas que me refería. Y además, la integración de la empresa agropecuaria no es aquel cuasi señor feudal dueño de todo. Generalmente aparecen tres actores. Primera cosa, que es un dato de la realidad, el 60% o 70% de la agricultura de secano se hace en campos arrendados. Por lo cual, generalmente descubrimos cuando llegamos a una sociedad agraria tres actores. El dueño de la tierra, que generalmente puede o no ser del sector agropecuario, generalmente no lo es un empresario argentino que en la época del kirchnerismo cruzó y compró campos, es un profesional que vive en Montevideo, es alguien de la zona extra sector agropecuario, dueño de la tierra. Después aparece una figura que no conocíamos hasta hace 15 o 20 años, que es el contratista. Una persona que no tiene campos, pero tiene las maquinarias y tiene el know-how de llevar a esa maquinaria para hacer la labor agrícola. Y después el productor, el farmer. Verdaderamente la figura del productor agropecuario, que es un articulador entre arrendar esas tierras, contratar al contratista, valga la redundancia, y llevar adelante la gestión agropecuaria. Este señor es el que produce la magia. Este señor, ni más ni menos, es el que produce alimentos, del cual mantiene a todo el planeta vivo. Me acuerdo que el ministro Aguerre decía, somos 3 millones que producimos para 30 millones, y yo creo que con el aumento de productividad vamos a poder producir incluso para mucho más gente. Entonces, ese cambio se produjo no solamente por la tecnología, sino también por una evolución social. Eso tuvo mucho que ver, los cambios tecnológicos, pero también el esfuerzo que hizo la sociedad agrícola para adecuarse a estos cambios. Resumen de todo esto, que la gente viva mejor, ¿no? Entonces yo creo que esa mismo dentro del agropecuario, uno de los lemas que tenemos es la mejora de la calidad de vida de los productores. Para llegar a eso, la tecnología, los créditos, los seguros, el riego, la agricultura satelital, pero el fin último, sin duda que es este. Qué interesante todo lo que nos estás compartiendo, Juan Ángel. Ya me quedo con algunas cuestiones para preguntarte en el próximo bloque, ¿no? Hablabas de lo que es el productor, la calidad de vida. Lo que entra en juego allí es la producción también familiar, ¿no? El rol de las empresas, las medianas, las grandes. Vamos a seguir hablando de estos temas, así que te invito a que te quedes en el próximo bloque. Juan Ángel de la Fuente, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Empresarios de Mar. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. La trama de Por si un día volvemos transcurre a lo largo de 30 y tantos años, desde finales de la década de los 20 hasta 1962, con la independencia de la Argelia francesa. Cecilia es la gran protagonista de la novela, joven española que emigra a la Argelia francesa, Oran en concreto. Es una trama muy dinámica, muy absorbente, que va acompañando al lector a lo largo de casi 500 páginas. Yo no quería saber nada con tener uno. Si tuviese fondo todavía, pero esto es un apartamento. Buah, acepté con la condición de que durmiera afuera, en el balcón. Al principio ni te enteraba que estaba, pero una noche arrancó a llover fuerte. Y claro, no iba a dejar que se mojara todo. Ahí dije, lo entro al comedor por una noche. Nunca más salió. Ahora anda por toda la casa. Primero en el living, después el cuarto, la cocina, incluso en el baño.
Y ni hablar que me rayó el parqué con las patas. Enfócame acá. Cada vez que viene gente, está ahí, en el medio, molestando. A mí no me gusta, pero lo tengo que cerrar. Tenerlo da más trabajo de lo que parece. Mejor adoptá el plan inteligente de UTE y libérate del tender. Usa el secarropas con tranquilidad porque podés pagar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresá al simulador y adoptalo sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Tercer y último bloque de empresarios de acá. Bueno, gracias por estar acompañándonos en esta edición del programa. Estamos con Juan Ángel de la Fuente, que es presidente de OCARA, es director de ADP Agronegocios, es productor agrícola, es un tecnológico, es directivo de la Asociación Agropecuaria de Dolores y de la Asociación Rural del Uruguay. Hace poquito asumió, ¿no? Sí, yo ya venía de 2 periodos anteriores. Ajá. Y bueno, y ahora con el nuevo presidente, Rafael Ferber, estamos iniciando un nuevo periodo en la Asociación Rural, que bueno, la actividad gremial agropecuaria también es algo bien interesante, donde siempre hay un espacio de no solamente aportar, sino también de recibir. Uh-huh. Nosotros tenemos dentro de la agropecuaria de Dolores particularmente un estilo de gremialismo en el cual no lo basamos en la queja, no, entendemos que la propuesta es bastante más sana que un reclamo agresivo, por lo cual preferimos más las propuestas y arrimar soluciones en 3, 4 cosas que pueda hacer una gremial pequeña como es la agropecuaria de Dolores, pero bueno, siempre nos sentimos muy, muy a gusto y nos parece que, como te dije hace un rato, que el sector agropecuario es un trabajo en equipo. O sea, la definición realmente de la agricultura es el trabajo en equipo. Si no existieran las gremiales, no existirían los productores, si no existirían los productores, no existirían los servicios, si no existirían los servicios, no podríamos llevar adelante la gestión de producción de alimentos. Entonces, bueno, me parece que en ese mundo del sector agropecuario, las gremiales cumplen un rol importante. En la agropecuaria hay una frase que repetimos, que lo dicho con respeto y con sustento técnico se puede decir, uh-huh. No somos partidarios del gremialismo agresivo ni el insulto. Uh-huh. Nosotros creemos que eso no es conducente a nada. Eso sí, cuando discrepamos, en la medida que lo hagamos con respeto y basado en temas estrictamente de conocimiento técnico, uno lo puede llegar a hacer. No siempre estamos de acuerdo en las cosas que hace el gobierno. Cuando no estamos de acuerdo, tenemos la maravilla de vivir en el Uruguay, de que si hoy uno como gremianista quiere hablar con un ministro, con un senador, incluso con el presidente de la República, estamos a una llamada de teléfono con cualquier gobierno. Yo hace 30 años que estoy en la agropecuaria, o sea que he pasado gobierno de todos los colores y siempre nos han recibido con mucho beneplácito y sobre todo con mucho respeto. A veces las cosas salen, a veces no salen, pero bueno, así es la vida. Así que bueno, la actividad gremial ocupa un lugar bien importante en mi vida y como te dije, es más lo que recibo que lo que doy, ¿no? Qué interesante este comentario, ¿no? Porque a propósito de lo que es el gremialismo empresarial, a veces es como que, digo, no se tiene claro bien a lo que apunta, digo, por lo general hay muchas quejas, hay propuestas, pero bueno, es bien interesante tenerlo también de primera mano, ¿no? Cómo se trabaja en el interior de esas gremiales, ¿no? Nosotros, a ver, yo creo que la queja sin fundamentos no es conducente. Me parece que en un país de 3 millones, donde el principal sector es el sector agropecuario, me parece que las gremiales agropecuarias, bien entendidas, deben tener la responsabilidad casi del cogobierno con las autoridades. Así lo entendemos. Como digo, siempre el resultado no es el esperado y lo hacemos saber.
pero yo creo que teniendo esta familiaridad, si al gobierno le va bien, le va a ir bien a la empresa agropecuaria, si a la empresa agropecuaria le va bien, el político también se va a lucir en su gestión. Entonces, yo creo que es una sinergia que debe estar basada en esos conceptos y créeme que la mayoría de las veces, siempre digo, el sector agropecuario, el sector gremial agropecuario, siempre es más lo que evita que lo que logra. Entonces, poner algunas advertencias y tener estos ámbitos de diálogo con el sector público realmente son los que impulsan el sector, ¿no? ¿El sector político entiende o ve, tiene esa visión también de que como tienen desde el punto de vista de la gremial como una especie de co-gobierno? ¿El político lo entiende, entienden que lo ve así también, que es mutua esa visión? Esto que voy a decir es una apreciación personal y creo que es compartida por mi gremial, la Agropecuaria de Dolores. Yo creo que lo peor cuando uno, como gremialista agropecuario, se sienta a dialogar un tema que nos convoque con un político, es decirle, tú sos el político, yo soy el empresario gremialista. Me parece que no es forma de iniciar un diálogo. Estamos en roles distintos, pero en el mismo barco. Entonces, siempre digo que qué lindo que es sentirse uruguayo y sentirse con un político, con un transportista, con un operador portuario, con un barco, con un banco, que estamos todos en el mismo barco y vamos todos para el mismo rumbo. Tenemos roles distintos, como en un cuadro de fútbol, a uno le toca atajar, el otro defender y el otro meter goles. Son roles distintos, pero nunca nos sentamos frente a la clase política como diciendo ustedes, los políticos, deberían hacer. O sea, me parece que cualquier gobierno con empresarios que se luzcan, se luce el gobierno. Y viceversa, un gobierno que tenga de alguna manera buenas políticas para aplaudir, me parece que es lo que debemos llevar. Esa es la forma que hacemos en la Agropecuaria de Dolores. También sabemos que hay otras formas de hacer las cosas. La verdad sea dicha, la hemos intentado en otras épocas de ir un poco al choque, a la crítica, a la violencia. La verdad que hemos fracasado con todo éxito y por eso que estamos convencidos que por acá es el camino, ¿no? Qué interesante estas apreciaciones, gracias por compartirlas, Juan Ángel. Y preguntarte, ¿no? Bueno, a propósito, son muchos los temas, así que ya te extiendo la invitación para que vengas en otra oportunidad, por supuesto, pero hablabas en el bloque anterior de lo que hace, ¿no? Quizás a lo que son las empresas medianas, chicas, para quien está del otro lado, ¿qué es una empresa mediana chica en el agro? Bueno, en la zona nuestra hay un índice, que no me acuerdo si es de DIEA o quién, o CREA lo saca, que es bien interesante, o el Plan Agropecuario. Algunas de estas entidades, no me quiero comprometer con la fuente, que dice cuántas hectáreas necesitaría una familia tipo para vivir de manera decorosa. Eso, la verdad que ha aumentado. O sea, antes, vos fíjate que yo vivo bastante cercano a la colonia Concordia, donde en el año 30 o 40, con 70 hectáreas, una familia tipo vivía. Eso mismo cuando se funda el Instituto de Colonización, que antes fue la sección Fomento del Banco Hipotecario del Uruguay, se entendía que una familia tipo con 70 hectáreas vivía. Hoy, obviamente, que ese volumen de hectáreas ha subido, no recuerdo exactamente hoy en el momento, pero bueno, empresas estándar en el sector agropecuario, entre propio y arrendadas, son empresas entre 500 y 1000 hectáreas, son empresas de un porte mediano, que son las que se permiten tener acceso a todo este tipo de cosas que estábamos comentando, pero bueno, incluso dentro de la gremial agropecuaria hay distintas políticas para distintos sectores y para distintos tamaños. Una de las cosas buenas que ha permitido la tecnología es que la tecnología tiene un factor democratizador de muchas de las cosas. Antes, si no tenías determinado volumen, no accedías a determinada tecnología o a determinada información. Yo creo que las redes, internet, los teléfonos celulares, la computación, la conexión, que en Uruguay es muy buena, hace que cualquier empresario agropecuario acceda a un costo razonable que le cierre la ecuación a buenas tecnologías. Y yo creo que eso es algo importante del Uruguay. Somos muy proclives a veces a contar lo que es malo en Uruguay. Yo creo que en Uruguay, lo digo como empresario,
Uruguay tiene muchas cosas buenas, y no siempre digo, si no, no vendrían empresarios del exterior a querer hacer negocios en Uruguay. Uruguay tiene un clima de negocios amigable, Uruguay tiene seguridad jurídica. Vos fíjate que a pesar de que creo que es prenda de legítimo orgullo del Uruguay, que cambian los gobiernos con diferentes orientaciones políticas y muchas de las políticas de Estado se van manteniendo, y yo creo que eso es algo muy destacable. El ambiente de negocios es bueno. El uruguayo, obviamente que siempre hay honrosas excepciones, el uruguayo generalmente es confiable, cumple con sus obligaciones. Eso genera un ambiente de negocios proclive a que las cosas sucedan acá en Uruguay, como ha sucedido en estos últimos años. Si tuviera que hacer una crítica o una acción de mejora, dos cosas a mejorar. Los empresarios privados nos gustaría que las cosas sucedan más rápido. A veces Uruguay tiene lentitudes burocráticas que no se acompañan a los tiempos, es decir, creo que hasta Lincoln lo dijo, no me acuerdo de la frase puntualmente, pero el día que alguien tenga que pedir una autorización burocrática para enterrar un arado, ese va a ser el fin de la agricultura. O sea, el tema de pedir permisos para producir, sí respetar el medio ambiente, que es fundamental, la sustentabilidad está en el lugar número 1 a la hora de producir. Nadie más interesado de mantener sus medios de producción que el productor agropecuario, por eso la producción uruguaya es sustentable y conservadora del medio ambiente. Por eso decía, uno, el tema burocrático, y lo segundo, los costos. Uruguay es un país caro, ¿no? Eso le llama la atención, no sé si el término exacto es atraso cambiario, si viene por ahí, los costos. Producir en Uruguay es caro, un país que, bueno, está tan de moda el tema de los acuerdos comerciales y barreras arancelarias. La forma que viene vestido hoy no tiene nada que ver con Donald Trump, pero bueno, en un momento que está tan de moda esos temas, tenemos pocos acuerdos de libre comercio, tenemos costos altos de producción, y me parece que esas cosas son unas cosas, por lo menos atender en un universo de cosas buenas, ¿no? Porque hay que ver, hay que compararnos con otros países, comparémonos con Brasil, comparémonos con la Argentina, quizás el barrio está un poco complicado, y en Uruguay en realidad tenemos un montón de beneficios. Cosas para mejorar, las que te dije, algunos proyectos que tenemos en la agropecuaria, como el tema de seguros agrícolas, que me parece que son de las cosas muy importantes a rever. Allí está un poco en el debe, ¿no? Poder asegurarse lo que es la actividad del productor agropecuario. El gobierno anterior hizo estudios importantes, ya nos hemos reunido con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca para plantearle nuestra necesidad. A ver, en el mundo el sistema agrícola está basado en 3 patas: subsidios, créditos y seguros. El sistema americano es un sistema modelo, un sistema europeo, ¿no? Hay subsidios a la producción, hay seguros agrícolas muy fuertes y hay financiación. ¿Qué pasa en Uruguay con lo mismo? Financiación hay, el Banco República muy activo con el sector agropecuario, y la banca privada también. Bancos privados, bancos públicos muy activos. Subsidios, bueno, nosotros no podemos decir una cosa en un lado y demás. Nosotros hemos criticado toda la vida los subsidios, entiendo que hoy no los necesitamos, por lo cual los dejamos de lado. Pero los seguros sí. Realmente hacer agricultura sin un seguro robusto es hacer trapecio sin red. El día que te caes no es el perjuicio para el sector agropecuario, es el perjuicio para la sociedad toda. Yo que vivo en un pueblo agrícola, no solamente es el productor que corta la cadena de pago. Atrás de la cadena de pago está el comerciante, están los servicios, están las barracas, están las estaciones de servicio, están los puertos, están los bancos. O sea, el golpe es grandísimo. Hoy no hemos conseguido un seguro, tampoco podemos obligar a las empresas que hagan un negocio para perder dinero, está claro, pero tampoco hemos conseguido un seguro que tenga un precio adecuado para el riesgo que tenemos. El problema es que la oferta no es accesible para el productor. Es una oferta tremendamente cara, ¿no? Las empresas privadas, después de la seca que tuvimos, se retiraron. ¿La última? La última seca, estoy hablando de seguros de índice, o sea, aquellos seguros que no aseguran un evento puntual como puede ser incendio, viento, lluvia, que esos seguros cabe acotar que andan y andan bien y están con un precio adecuado. Me estoy refiriendo a aquellos seguros que protegen la producción en general. En definitiva,
aquel seguro en el cual uno puede hacer un pago y decir, bueno, si me va mal, por lo menos pago los costos. Uno no asegura para ganar dinero. Yo creo que hay un debe, hay un compromiso político de seguirlo estudiando. El agropecuario de Dolores hasta avanzó con una universidad americana para ofrecer un modelo que sea sustentable también para la compañía aseguradora. Ese es un debe que tiene la agricultura, algo que la agropecuaria está trabajando muchísimo. Nosotros tenemos como 3 niveles de actuación. El primero es seguro, el segundo es el encalado de los suelos. Los suelos uruguayos, después de tanta agricultura, se han vuelto ácidos. Con la cal, que es un producto nacional, ¿no? Nosotros fertilizantes los traemos todos del exterior. Tenemos la posibilidad de revertir la acidez de los suelos, volverlos más productivos, por lo cual dinamiza la producción y además dinamiza otros sectores como es la minería, que es un sector a veces olvidado acá en el Uruguay, y el transporte, la logística, los servicios, es otra de las verticales en las cuales está trabajando la agropecuaria de Dolores, y la última el riego, ¿no? O sea, nosotros nos imaginamos un futuro agrícola con riego. Uruguay tiene la bendición de tener fuentes de agua, no voy a decir en exceso porque el agua es vida y nunca en exceso, pero es bastante sencillo acceder al agua en Uruguay. En eso estamos trabajando y mismo antes de ayer tuvimos una reunión con OPP vinculado al tema de proyectos de riego. Entendemos que se debe regar muchísimo más en Uruguay. Porque allí que falta inversión del productor. Ahí, a ver, regar es caro, ¿no? Pero más caro es perder por no tener lluvia. Totalmente. Ahora, teniendo el recurso, la COMAP ha hecho un gran aporte, dado que la mayoría de los riegos se han implantado por los beneficios que implica tener proyectos COMAP. Pero bueno, yo creo que el riego, como en un momento en los 90 la forestación fue una política de Estado, que existe hasta hoy, el riego en Uruguay, teniendo el recurso hídrico casi en abundancia, los técnicos para instalar infraestructuras de riego de manera muy sofisticada, tenemos muy buenos técnicos y productores que saben utilizar mucho el sistema de riego, me parece que son políticas para impulsar. ¿Qué falta? La primera, tenemos una nueva ley de riego que no ha sido reglamentada. O sea, el productor invierte en la medida que tenga una seguridad jurídica. Ahí aparecen algunas figuras muy importantes, que es hacer un conjunto de productores regantes para que todo el esfuerzo no sea de un productor solo y se pueda llegar a compartir. Unas sociedades de riego que están previstas en la ley. Esa es como una primera pata, la pata jurídica. La pata técnica existe, hay equipo de riego, hay sofisticación en la instalación y en la forma de uso. En la parte de formación, la agropecuaria de Dolores, tenemos un convenio con UTU y en la Escuela Agraria de la Concordia se forman aquellas personas que están en la línea de fuego, las personas que operan realmente los sistemas de riego. La tecnología viene avanzando a pasos agigantados. Quizá lo que falta, bueno, mantener el incentivo fiscal, que llegue a todos los productores, no solamente a los productores que acceden a COMAP, créditos del Banco República que ya están en marcha y bueno, también es un proceso, ¿no? O sea, hacer una infraestructura de riego es un costo importante, pero hay una tendencia política, hay una tendencia financiera, hay una tendencia tecnológica de los productores para apuntar. Por eso nos ha parecido la agropecuaria de Dolores, que son de las políticas que es bueno apoyar e impulsar en el sector, ¿no? Falta reglamentar esa ley, digamos, como para dar el puntapié. Reglamentar esa ley y que se eche a andar todo esto y el convencimiento también del productor. Quizás una cosa a rever es que, como te dije, el 60-70% de la agricultura se hace en campos arrendados y hacer una infraestructura de 3-4 mil dólares de costo por hectárea en un campo arrendado implica una renegociación de la renta del agricultor. Es decir, hago la infraestructura, pero me tengo que quedar más tiempo. Esto es una opinión personal y la he visto como escribano. No vale imponer por ley. Es decir, cada vez que la ley de arrendamiento se quiso meter en regular plazos con los privados, hizo el efecto inverso. Entonces, yo creo que ahí tiene que ser libre mercado. Si yo como dueño de campo tengo un productor que encala los suelos y que utiliza bien el riego, le voy a dar un contrato a largo plazo, va a ser en beneficio de ambos. Entonces, yo creo que ahí tiene que regular el mercado y el acuerdo de voluntades. Y la ley que sirve, la reglamentación para que no haya excesos. Como te dije, los productores agropecuarios tenemos clarísimo una cosa que quiero dejar bien claro, la protección del medio ambiente. La producción agropecuaria en el Uruguay
se hace con la máxima protección del medio ambiente y el máximo cuidado del medio ambiente, como debe ser. Uruguay es un país natural y siempre somos muy cuidadosos. Que hay excesos y hay errores, siempre los hay, y los que los hay son debidamente sancionados e inmediatamente corregidos. El uso del agua es uno de esos. O sea, no porque haya agua en Uruguay voy a regar a regar todo lo que pueda. Entonces, me parece que esas cosas tienen que estar bien reglamentadas en la ley, que creo que en estos meses me parece que va a haber un avance en esos temas. Bien, bueno, vamos a estar atentos y te vamos a invitar nuevamente para seguir conversando de otros temas que me quedaron en el tintero, pero bueno, da para otro programa. Juan Ángel de la Fuente, que es presidente de OCARA, es director de ADP Agronegocios, es un productor agrícola tecnológico, es directivo de la Asociación Agropecuaria de Dolores y directivo también de la Asociación Rural del Uruguay. Y un montón de títulos más, porque es piloto de rally. Tenemos que hablar de rally. Es un gran cocinero, chef de pizzas. Esa es mi señora. La señora, también le mandamos un saludo y ya tenemos la invitación para ir a degustarlas. Muchas gracias por estar aquí, te esperamos en otra oportunidad. Muy amable, muchas gracias. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services. Soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy hablamos de la agricultura en Uruguay, cómo la tecnología ha beneficiado en los procesos y en la forma de ser más productivos a la hora del trabajo en el agro, y además a nivel organizacional han habido cambios de relevancia a la hora de, por ejemplo, la toma de decisiones. La estructura de la empresa es cada vez más profesional. Por otra parte, hablamos de cómo las empresas hoy están buscando tener datos que de alguna forma sustenten sus negocios, le permitan tomar decisiones, y allí las herramientas digitales en tiempo real tienen un rol fundamental, y a eso están apuntando las empresas hoy en Uruguay, a tener más datos y de mejor calidad. De todos estos temas hablamos en el programa de hoy de Empresarios de Acá. Yo los invito, como siempre, próximo viernes 21 horas el programa estreno, y que también, además de vernos aquí por la pantalla de NSTV, pueden repasar y suscribirse y acompañarnos en nuestro canal en YouTube. Hasta el viernes que viene, los espero. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.